Los evangelistas Marcos, Mateo y Lucas apenas si mencionan a Santo Tomás. Sin embargo, San Juan llega a presentarnos algunos pasajes de la vida de Santo Tomás. El primero es aquel que está en Juan 11, cuando en el contexto de la resurrección de Lázaro, el Señor Jesús quiere ir a Judea. Los demás apóstoles lo están persuadiendo para que no vaya, para que se quede, porque lo acaban de apedrear. Sin embargo, Santo Tomás llega a decir: vayamos a morir con él. Todos están queriendo detener a Jesús y Santo Tomás los está motivando a acompañarlo. Se parece ese arrojo, esa determinación a aquella decisión cuando alguien va a contraer matrimonio, le dicen: piénsatelo, tienes que sopesarlo, o cuando alguien va a entrar al seminario o a la vida consagrada, piénsalo bien, vayamos a morir con él, dice muy envalentonado Santo Tomás. Otro pasaje donde vemos cómo va cambiando de actitud es aquella que nos presenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 14. El Señor Jesús les está diciendo a los apóstoles: voy a mi Padre que es su Padre, voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, quiero que donde yo esté, estén también ustedes. Y Santo Tomás le dice: pero muéstranos el camino, porque no conocemos ese lugar. Y el Señor Jesús le dice: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos ahora a un Tomás que ciertamente tenía ese arrojo, esa decisión, pero ahora se lo está pensando. Quiere conocer mejor cuál es el camino, cuáles son las implicaciones. No se arroja sin conocer primero. La Virgen María llegó a decir: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? También en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio, llega el momento en que vemos las implicaciones, vemos cómo implica, ¿verdad?, un camino muy concreto y que se pone a prueba también la emoción, el sentimiento que teníamos al inicio, y queremos saber qué va a implicar este camino que hemos estado decidiendo. Llega un tercer pasaje en Juan 20, donde ahora los discípulos le dicen a Tomás: hemos visto al Señor. Ahora ellos están muy unidos a Jesús, muy emocionados, al contrario que en el capítulo 11 del que hablábamos al inicio. Ellos están envalentonados, alegres, entusiastas, pero ahora Santo Tomás es el que está diciendo: es que aquí no ha pasado nada, hasta que yo no vea sus llagas en sus manos, hasta que no meta mis dedos en ellas, aunque no meta mi mano, hasta que no meta mi mano en su costado, no creeré. Aquí se acabó, dicen algunos, en el matrimonio, entra en crisis en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, y pareciera que todo se acabó. Sin embargo, Tomás va a esperar. 8 días después, nos dice el Evangelio, hay que esperar. Dichosos aquellos que no toman una decisión precipitada en momentos de crisis, sino que esperan tocar la gloria del Señor, cuando están esperando que el Señor también actúe, y comienzan a discernir, a dar espacio a la acción de Dios, a dar espacio a la fe. Y así lo hace Tomás, y así estamos llamados todos a hacerlo. Tomás supo esperar, y es así como tiene aquella aparición del Señor resucitado. Podemos imaginar en realidad un gran abrazo. Se aparece el Señor Jesús y le dice: mira, aquí están mis manos con sus llagas, trae acá tu mano, métela en mi costado. Si bien es cierto que el discípulo amado había recostado su cabeza sobre el corazón de Jesús, seguramente escuchó sus latidos, pero Santo Tomás pudo tocar el costado abierto del Señor Jesús, lo palpó,
seguramente también experimentó los latidos de su corazón, así como cuando un aparato, cuando el celular se le está acabando la batería, ¿verdad? Podemos decir que se enchufó al Señor Jesús y comenzó a latir con Él nuevamente. Y esta es la actitud de Santo Tomás, ahora entusiasta, recupera el entusiasmo, ve al Señor que está vivo, y es así como va a lanzarse a anunciar el Evangelio. Nosotros también podemos entrar en contacto con Jesús resucitado, con sus llagas gloriosas. Decía el Papa Francisco que hay personas que tratan solamente de unirse a Dios mediante la oración, únicamente, y él mismo explicaba que es difícil llegar así a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, solamente a través de una oración mental, que es muy importante, pero hay veces que cuando no tiene que ver con la vida cotidiana, se queda solamente en un espiritualismo. El Papa le llama gnosticismo, porque así en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, ha habido grupos que solamente buscan a Dios a través de la pura oración. Y el Papa distingue a otros que buscan a Dios a través de sus sacrificios, de sus solas fuerzas, de su lucha. Y estos en la historia de la Iglesia le han llamado pelagianos, porque hubo un hombre que también buscaba a Dios así, solamente a través de su solo esfuerzo. Y el Papa dice que a Dios se le busca a través de las llagas de Cristo, se le busca a través de la misericordia. Dice el Concilio Vaticano II que el camino de la Iglesia, de todos los que nos hemos congregado el día de hoy aquí, el camino de la Iglesia para encontrarse con Dios es el ser humano, la misericordia. A través de la misericordia nosotros podemos llegar a Dios, a través de tocar las llagas de Jesús. San Francisco de Asís, él tenía repugnancia por los leprosos, pero en una ocasión se bajó del caballo, cuando vio a un leproso, lo abrazó, le dio una medida de limosna y se sintió plenamente feliz. Cuando subió al caballo y volteó a ver al leproso, ya había desaparecido. Comprendió que era Jesús al que había atendido y cambió su vida, igual que la de Tomás cuando toca al Señor Jesús. Por eso nosotros, a través de las obras de misericordia, ciertamente espirituales, pero sobre todo corporales, podemos tocar a Jesús. Él es el camino de la Iglesia. Por eso dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se hace camino y se identifica con el hambriento, con el sediento, con el encarcelado, con el enfermo contagiado. Es a través del tocar las llagas. Decía el mismo Papa Francisco que hay quienes podrían decir: hagamos entonces obras de beneficencia, cooperemos, pero no basta, hay que tocar, hay que salir al encuentro del hermano que está padeciendo. Y ahora, más que nunca, hay que ser creativos. Se trata de salir sin salir, a través de una llamada telefónica, a través de tu oración, a través de tu ayuda solidaria, porque cuidarse y cuidar al otro es un acto de amor en esta pandemia que estamos viviendo. Ojalá pues que descubramos en este domingo de la misericordia que la misericordia es el camino para llegar a Dios. Que así sea.